Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Bienvenidos sean a uno de los episodios más oscuros que les hemos presentado. Esta historia expone la maldad que nos acompaña en el día a día, lo retorcido que puede llegar a ser la mente humana. Pero antes de pasar al relato, te invitamos a unirte a nuestro grupo de Facebook que recién lo hemos creado. Allá también puedes compartirnos tus historias y estar más cerca en comunicación. Así también a seguir las actualizaciones de nuestra página oficial en esa misma plataforma. En breve vamos a empezar a compartirte contenido por allá también. Tanto en la descripción del episodio como en el primer comentario te dejamos las ligas y nuestros medios de contacto. Pero por ahora, ya no te muevas de ahí. Apaga la luz, súbele esos auriculares y prepárate para un viaje a un lugar al que no vas a querer ni entrar. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Me he dado cuenta de que de unos años para acá la situación se ha vuelto más complicada. No importa en qué parte estés, donde vivas, se le batalla para salir adelante. Acá en el sur del continente no ha sido la excepción. Me encontraba buscando trabajo, pero nada más no podía hallar. Aparte, en ese momento nuestra hija estaba muy pequeñita, tenía poco de haber nacido. Mi esposa y yo comenzábamos a desesperarnos. Probé suerte por aquí, por allá, en la ciudad, en los alrededores, y nada. La familia nos ayudaba, y fue mi suegro quien me comentó de un trabajo. No sé si te interese, se trata de cuidar un rancho que está un poco alejado de aquí. Hay que atender todas las labores que éste demande. Puede ser pesado, pero allá podrías ir con tu esposa y con tu hija. ¿Cómo ves? ¿Te animas? La verdad es que no había muchas opciones, y el aire de un lugar alejado de la ciudad nos podría caer bien a todos, en especial a nuestra hija pequeña. Lo platiqué con mi esposa. Aceptamos con mucha ilusión de empezar algo, de echarle ganas, de salir adelante. También pudo ir con nosotros uno de mis hermanos. Después de unas 3 horas de camino llegamos al rancho. El lugar estaba a la mitad de la nada. El poblado más cercano estaba a poco más de 1 kilómetro. Lo único que ahí había era una vida rural y mucho trabajo. Al llegar nos entrevistamos con los dueños, la mamá y el hijo. Ellos me explicaron mis labores. No era más que atender a los animalitos, pollos y cerdos, darles de comer, limpiarles, atenderlos y sobre todo cuidarlos. La condición era que el lugar no se podía quedar en ningún momento solo. Si bien no era una zona con problemas de delincuencia, nos dijeron que la gente, al verlo solo, quizás se pudiera animar a llevarse algún animalito. El rancho era como todos, supongo. Primero la casa que habitaríamos, una casa un poco antigua a mi parecer, con techos altos, tejas, pero perfectamente funcional, con todos los servicios en orden. También había otra casita pequeña. Pensé que alguien más la habitaba, pero no. Más bien era una pequeña bodega de cosas inservibles. Había muchos árboles, y por supuesto, las naves donde estaban los animales. Una sección para los cerdos y otra para las gallinas, estas últimas divididas en 2 partes ya que tenían 2 razas diferentes. Los días comenzaron a pasar, el tiempo avanzaba, no parecía ser un mal lugar para hacer una vida. Cada vez nos acoplábamos mejor al campo, a ese estilo de trabajo duro, pero tan satisfactorio. No obstante, conforme avanzaban los días, también empezaron a suceder cosas raras en aquel lugar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay alguien más donde tú estás? ¿Que sientes que te miran? Así parecía en ocasiones. Conforme pasaban las horas y oscurecía, una vibra pesada cubría todo el rancho. También notamos algo extraño con los vecinos, con aquellos que vivían en el pueblo cercano. Parecía que sabían algo que nosotros no. Rumoreaban, nos miraban. A veces nos daba la impresión de que nos querían decir algo. Y eso que se sentía en el rancho, cada vez era más obvio, más intenso. De pronto, una noche comenzamos a escuchar ruidos afuera de la casa. Los animales estaban muy acostumbrados a sus horarios y debido a esto las noches eran sumamente tranquilas. Pero cabía la posibilidad de que uno de ellos se saliera. O también estaba la otra opción, que alguien hubiera entrado al rancho. Me paré, le di un repaso a todo lugar con la vista desde mi ventana, sin encender luces, sin hacer ruido, tratando de ser discreto. Nada, todo en calma. Apenas regresaba a la cama y era lo mismo.
Me paré varias veces, solo para comprobar que no había nada de qué preocuparse, aunque siempre me quedaba con la incertidumbre. Avanzaron las noches y el sonido de afuera ahora se escuchaba dentro de la casa. Eso ya era algo diferente. Mi familia podría estar en riesgo. Si alguien podía no solo meterse al rancho, sino hasta la casa, ¿qué más podría hacer? Tomé algo con que defenderme, revisé todo, muy despacio, lentamente tratando de sorprender a quien quiera que fuese. Pero al igual que aquellas veces en que se escuchaba afuera, del mismo modo no parecía haber nada dentro de la casa. Tanto mi esposa como mi hermano y yo éramos conscientes de lo raro que sucedía. Mi hermano nos contó que había estado escuchando ruidos extraños en la casa, que le tocaban la puerta de su cuarto. Se escuchaban voces. Desgraciadamente él se tuvo que regresar a la ciudad y nos quedamos solos. Nunca supe a ciencia cierta cuál fue el motivo por el cual lo hizo. Quizá fue debido al trabajo pesado, o quizá fue algo más, no lo sé. Todo esto se volvió una constante. Honestamente, nunca pasó por mi mente el tema paranormal. A mi entender, se trataba de alguien que quería espantarnos, o quizá corrernos de aquel lugar. Sin embargo, la medida en que estos fenómenos sucedían, parecía tener un incremento exponencial. Pronto mi esposa comenzó a ver cosas por el rancho. Apenas caía el sol, el lugar parecía cambiar, como si algo saliera, quién sabe de dónde, como si algo despertara. Una mujer, vestida de negro, pelo largo, no se distinguía su rostro, pero se dejaba ver andando por los pasillos. No parecía caminar, sino flotar. Luego, esa mujer se acercó a la casa y después pudo entrar. Se podía ver por los cuartos, por la sala, en la cocina, una mujer perfectamente materializada. Pero no era solo verla, era algo que traía con ella, que transmitía. Y esto comenzó a tomar tintes de aquello que yo no contemplaba como una posibilidad. Esa mujer nos provocaba un miedo irracional. Nos aterraba que intentara hacer algo, no contra nosotros, sino contra nuestra hija pequeña. Pero este ente solo fue el preámbulo de algo peor, de algo que pareció que ella trajo. Una noche nos despertaron unos golpes en nuestra ventana. Pensamos que podía tratarse de una emergencia de alguien. Digo, por la hora y para haber ido desde el pueblo. Mentiría si dijera que vi algo claro. Pero allá al fondo, a lo lejos, entre los corrales, se miraba una persona, pequeña, no muy alta, una figura camuflada con la noche. Solo estaba ahí, detenida, mirando. Ahora los golpes fueron más fuertes, con desesperación, de manera impaciente. ¿Qué diablos estaba pasando? De repente golpeaban la casa por todos lados, al mismo tiempo. Dios, ayúdanos. No permitas que nos hagan daño. No permitas que se acerquen a nuestra hija. Con mucho cuidado nos asomamos. Los golpes se escuchaban cada vez más fuerte. Parecía que querían tirar las puertas, las ventanas, las paredes. Pero lo que se escuchaba y lo que se veía no estaba coordinado, pues no había nadie provocando esos sonidos afuera. No había nadie en la puerta, nadie en las ventanas, nadie por ningún lado. Y así fue que supimos que lo que sucedía en ese lugar no era algo normal, no era producto de un ser humano, alguien con cuerpo físico, ni siquiera algo de este plano. Este ser, o ente, era sumamente agresivo. Nos atacaba a cualquier hora. Medio se podía ver en las noches entre las sombras. Se negaba a mostrarse. Necesitaba algo para hacerlo. Necesitaba sentirse retado de algún modo. Necesitaba una presencia antagonista, alguien de bien.
El grado de asedio de esta criatura hacia mi familia era cada vez más violento. Las noches eran un calvario. Llegamos al punto en que no podíamos dormir, de siempre estar alerta. No podíamos seguir así, pero necesitábamos el trabajo. Fue entonces que por azares del destino hicimos contacto con algunas personas del pueblo, y desde ese momento fue que supimos lo que se decía de ese lugar. Esta es la historia. Hacía varios años ese lugar perteneció a una pequeña familia, papá, mamá y una hija pequeña. Pero cuando la hija creció, desarrolló una inclinación hacia lo espiritual, hacia limpias y cosas sencillas. Pero algo la fue trayendo hacia lo oculto, o quizá fue por voluntad propia, por una inclinación natural. El punto es que cada vez se alejaba un poco más del concepto del bien. Eso solo dio paso a la brujería, pero no de cualquier tipo, sino aquella de la más oscura, aquella donde se ofrendan algo más que objetos, aquella que requiere de sacrificios de todo tipo, literalmente hablando, y sin limitar su imaginación. Por supuesto que esto captó la atención de gente muy mala, ya se podrán imaginar de cuál. Los padres de aquella mujer, que eran personas grandes, parecían no saber lo que pasaba con su hija, de aquello en lo que se había convertido, de sus actividades. Se sabía que eran buenas personas. Al parecer, cierto día se dieron cuenta de todo e increparon a la hija. No se conoce bien lo que pasó. El caso es que los señores simplemente desaparecieron, de un día para otro. Nadie supo de ellos. Nadie daba razón. Se solicitó una investigación con las autoridades, pero no se concretó. Luego se supo que la hija, y que Dios la perdone, privó de la vida a sus padres. Los ofreció en una especie de ritual, ahí en su propia casa, ahí en su sótano, ahí donde era su guarida, donde ocurrían todas esas cosas inhumanas que ofrendaban al maligno. La gente del pueblo no permitió que esa mujer siguiera esparciendo su maldad. Eso no podía quedarse así. Ese crimen inhumano de sus padres no quedaría impune. Se organizaron todos, fueron a su casa. Ahorraré los detalles. La versión oficial es que la mujer murió de un paro cardíaco. Y quizá fue cierto. A pesar de que la historia se ha ido deformando con el tiempo, todos sabemos que murió a causa de las heridas que le causaron los habitantes del pueblo al apedrearla. Desde ese entonces se sabe que hay algo en ese rancho, que lo merodea. Se ven muchas cosas, personas colgadas, mujeres que parecen flotar. Los fantasmas de las personas que ultimaron, ahí siguen. Pero hay algo más. Hay algo muy malo que parece salir del sótano. De ese al que ni siquiera las autoridades se atrevieron a entrar. Se dice que ahí era donde realizaban los sacrificios, que ahí se quedó todo. Dicen que los pactos que tenía esa mujer siguen vigentes, y que también ahí se quedó eso, aquello que esa mujer invocó, aquello que trajo del mismísimo infierno. Con eso que nos contaron me llegó un golpe de claridad, de entendimiento. Entre más lo pensaba, entre más cabos ataba, más claro lo tenía. En una ocasión, cuando aún estaba mi hermano, estábamos sentados cerca de la casita, ahí donde se ubica el sótano. Un perro caminaba frente de ella, y ante nuestros ojos, algo levantó al animal y lo sostuvo en el aire. Nos miramos confundidos, pensando que solo uno de nosotros lo había visto. Preferimos no decir nada. Seguro era una mala jugada de mi mente, o de la de él, o de la nuestra, tal vez. Y mi esposa iba a poner una pieza importante en el rompecabezas. Los dueños casi nunca iban, muy rara vez se aparecían. Y cuando lo hacían, yo tenía que informar al hijo de todo lo que ocurría en el rancho, de los animales, del alimento, de todo. Pero mi esposa me comentó que la mujer, la mamá, siempre se iba a meter a esa bodega. Cada que iba era lo mismo, iba directo a ese lugar. No se le hizo raro, de seguro iba a revisar algo, o quién sabe a qué. Pero ahora con lo que nos habían dicho los vecinos,
¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué tenía que ir a hacer esa mujer específicamente a ese lugar donde tantas cosas atroces ocurrieron? Fui a esa bodega. Estaba llena de triques inservibles, de cosas que tapaban la vista, de cosas que escondían una entrada. Sí, la entrada a un sótano. La verdad, no me atreví a meterme, pero más adelante iba a saber qué era lo que ahí había. Y es algo que ni siquiera está en el plano de lo macabro o de lo paranormal. A partir de ese momento todo cambió, todo se hizo evidente. Muchas cosas llegaron esa misma noche al rancho. O quizás solo salieron, quizás las provocamos. Pero una en particular, un ser, uno que no se iba a dejar ver hasta que llegara la verdadera protagonista de esta historia. El personaje que le iba a hacer frente a toda esa maldad que salía del sótano. Esa noche fuimos víctimas de múltiples ataques. Hasta parecía que sacudían la casa. Al mismo tiempo golpeaban con mucha violencia las puertas, las ventanas, las paredes. Afuera del cuarto se escuchaban pasos, corrían, hablaban. Ya no podíamos. Simplemente no podíamos seguir así. Mamá. Llorando le hablé a mi madre. Mamá, ya no puedo. Hay algo muy malo aquí en el rancho. No llamaría a mi madre a mitad de la noche si de verdad no fuera algo importante. Mamá desde su juventud fue una persona muy cercana a Dios. Perteneció a organizaciones dedicadas a dar oración a hospitales, a gente afectada, y además estuvo presente en exorcismos. Si había alguien que me pudiera ayudar, era ella. Lo que les voy a contar a continuación es el compendio de todas las partes involucradas, testimonios de quienes vivimos lo que pasó. Señor, a partir de este momento me declaro en ayuno y te suplico que me ayudes a traer de regreso a mi hijo y a su familia. Que me des fuerzas para poder enfrentar lo que sea que los esté atacando. Manda tus ángeles en mi ayuda. Esta vez solo tú me acompañas. Y eso es todo lo que necesito. En ti soy fuerte. Mamá tomó camino hacia el rancho a la mañana siguiente. Apenas puso un pie ahí y sintió la energía de aquel lugar, la maldad que lo habitaba y un presentimiento de un encuentro con algo muy malo. Aproveché para ir de compras. Tenía mucho tiempo que no salía por no dejar sola a mi esposa y a mi hija. Salimos temprano, regresamos al atardecer, pero cuando lo hicimos, mamá no se miraba bien. Se veía muy cansada. En cuanto nosotros habíamos salido, mamá sacó su Biblia y comenzó a hacer oración. Estaba en la puerta, mirando el rancho, y lo vio por primera vez. Entre las sombras de los corrales, algo hacía contraste, una figura, como una pequeña persona. Y aquel ser que tanto nos había atacado, al fin se mostró tal cual era. Un ser de poco más de 1 metro de altura, con mucho pelo, oscuro, con uñas y manos largas. Un ser que de inmediato llenó todo el ambiente de un olor insoportable, un olor a carne podrida. Aquel ser dio una vuelta de carnero, se erigió, sonrió y dio otra vuelta. Solo de esa forma avanzaba, como si no pudiera dar pasos, como si no supiera caminar, solo dar vueltas carneras. Y se acercó rodeando a mi madre. Señor, dame fuerza. Mamá avanzó hacia él con su Biblia abierta. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo. Regresa a tu lugar. Regresa donde perteneces. Aquí no eres bienvenido. ¡Lárgate!
y este ser seguía dando vueltas, riéndose de mi madre, de su fe. Ella nunca dejó de orar, y de repente esa cosa dio un salto descomunal hacia los corrales. Cayó, dio una vuelta carnera y se puso de pie. La miró fijamente y le sonrió. Regresó a las sombras de donde había salido. Pero la noche se acercaba, y con ella todo lo malo de aquel lugar. Apenas nos acostamos, y empezó el ataque. Otra vez ese olor a carne podrida inundó todo. Golpeaban las ventanas, las puertas, las paredes, movían los muebles, tiraban cosas. De nuevo mamá tomó su Biblia, se acercó a la ventana, y ahí estaba ese demonio. En el árbol del frente, saltó y quedó justo delante de ella. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo. Regresa al lugar de donde saliste. Dio un salto enorme y de nuevo comenzó a dar vueltas de carnero, riéndose, metiéndose en la mente de mi madre, fabricando escenarios de todo lo malo que podía ser. Mamá necesitaba ayuda en la oración. Fue a nuestro cuarto, pero por más que trató de despertarnos, nosotros no reaccionamos. Nos movió, nos echó agua, pero no despertamos. En toda su experiencia en el Evangelio jamás había tenido que enfrentar al mal sola. Señor, dame fuerza, por favor. Mi fe en ti es lo único que tengo. Y algo entró a la casa. Aventaban cosas, destruían otras. Algo más corría entre los cuartos. Golpeaban las puertas, las ventanas, al mismo tiempo, todo. Y también al mismo tiempo podía ver a ese ser afuera de la casa, riendo, dando vueltas carneras. En sus oraciones le pedía a Dios que ya llegara al amanecer, que iluminara aquel lugar, que alejara las tinieblas, porque cada vez se sentía más débil. A pesar de ser invierno y hacer frío, ella sentía mucho calor, como si la casa estuviera sobre una hoguera. Toda la noche la pasó en oración, soportando los ataques de ese demonio. Ya estaba muy cansada. Cada vez sentía su cuerpo más pesado. Cada vez esa cosa se metía más en su mente, pero ella seguía firme en su oración. Y así llegaron los primeros rayos del sol. Despertamos y mamá nos preguntó si no la habíamos escuchado, si no nos habíamos percatado de todo el escándalo de la noche anterior. Pero nadie estuvo consciente. Todos parecimos haber tenido la más tranquila de las noches. Sin embargo, las señales de lo que ocurrió estaban por todo el rancho, por toda la casa. Parecía que un huracán había pasado. Antes de regresar a la ciudad, mi mamá quiso conocer a la dueña de aquel lugar. Quería cuestionarla. Tenía que saber quién era y por qué no nos dijo nada. Cuando la señora llegó, fue directo a la casita que se usaba como bodega, la del sótano. Mamá le pidió a mi esposa que la acompañara. Cuando llegaron, la dueña estaba dentro de la bodega. Mi mujer le habló. Ella salió, pero no parecía ser una persona. Su rostro no era el de siempre. Parecía estar en una especie de trance. Su cara tenía facciones demoníacas. «Buenos días, señora», dijo mi esposa. Contestó el saludo con una voz dulce y amable. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? ¿Quién sabe qué fue lo que interrumpieron? En ese momento, mamá le hizo una seña a mi esposa. Ya no necesitaba saber más. Ya lo había visto todo. Cuando regresamos a la ciudad, mi mamá cayó enferma. Llegó sumamente débil. Durante 2 semanas estuvo en cama. No podía ni caminar. Por nuestra parte, nos aconsejaron acercarnos a la iglesia, que hiciéramos mucha oración, ya que aquello que habitaba el rancho nos había seguido. Por las noches aún nos golpeaban las puertas, las paredes, pero poco a poco, con mucha oración, el mal se fue mitigando hasta desaparecer, o a lo mejor solo regresó a aquel lugar de donde había salido. Al final, cuando terminaron de contarme esta historia, le pregunté a mi mamá si ella en algún momento se animó a bajar a aquel sótano. Ella me contestó que jamás iría a ningún lado sin la protección de Dios, y que había lugares como aquel sótano donde él no estaba.
pero la gente le contó lo que habían visto. Había símbolos en las paredes, hechos con sangre humana, velas por doquier, huesos de todo tipo, carne en avanzado estado de descomposición, aguas negras. Lo que ahí había era pura maldad. ¿Qué tan lejos pueden llegar las personas por conseguir lo que quieren? Dicen que el mayor triunfo del mal es hacernos creer que no existe. ¿Y tú? ¿Qué crees de esto? ¿Qué piensas? Espero que les haya gustado mi relato. Un saludo a todos desde Rosario, Argentina. Buenas noches.